Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, un viernes más, para seguir compartiendo la bendita y poderosa palabra de nuestro buen Dios, que hoy va a estar basada en un corto versículo que se encuentra en Mateo capítulo 13, versículo 34, que dice así: Evangelio de Mateo capítulo 13, versículo 34. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Después de haber narrado 4 parábolas consecutivas, que son la parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña, la parábola del grano de mostaza, de la semilla de mostaza, y la parábola de la levadura, ahora Mateo aclara que Jesús estuvo un tiempo hablando solo usando parábolas. Hubo un tiempo donde no recurrió a ellas, pero para este momento sí. Y lo hizo porque muchos se habían puesto en su contra. Los fariseos, los escribas, los religiosos de aquel entonces estaban arremetiendo contra él, así que Jesús lo que hizo fue ocultar su mensaje. Me explico. El Señor nunca dejó de predicar, pero lo hacía de tal manera, de tal forma, que solo aquellos que tenían un verdadero interés por las cosas de Dios pudiesen entenderlo. Pero aquellos que tenían dobles intenciones, aquellas personas, aquellos religiosos que lo único que pretendían era buscar un motivo para acusarle, para atacarle, les privó de seguir entendiendo la palabra de Dios, cumpliéndose así lo que el propio Señor Jesucristo dijo en este capítulo 13 de Mateo, en el versículo 12, cuando dijo que al que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le va a ser quitado. Los fariseos pensaban que podían gobernar a Jesús a su antojo. Pensaban que podían acusarle por algo de lo que él iba a decir. Y lo que no se dieron cuenta es que a quien tenían delante era al Rey de Reyes y Señor de Señores. Los fariseos no quisieron reconocer que Jesús no simplemente era un rabino diferente, particular, o una persona llena de sabiduría, sino que ese hombre que tenían ahí era Dios mismo. Porque por favor entendamos una cosa: Jesucristo no es un hombre que se hizo pasar por Dios, sino que es un Dios que se hizo pasar por hombre. Pablo le dijo a los filipenses en el capítulo 2 y en el versículo 7 que Jesús se despojó a sí mismo para tomar forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y de repente Jesús pasó de enseñar la palabra con total claridad a las multitudes a comenzar a enseñar solamente por parábolas, para que aquellos que no querían recibirle, pues no entendiesen el mensaje. Pero aquellas personas que tenían un corazón dispuesto de recibir la palabra, entendiesen y comprendiesen absolutamente todo con claridad, todo aquello que el Señor predicaba. Hoy en día pasa lo mismo. Hay mucha gente que se hace pasar por sabios, gente que se cree que lo sabe todo y arremeten contra Dios y contra su gloriosa palabra. Pretenden reducir el cristianismo a una religión, a una simple creencia, o peor aún, pretenden hacer creer a la gente que Dios no existe. Buscan cientos, miles de argumentos para intentar demostrar que la Biblia es mentira, que todo es un invento, y dicen que Dios no existe, y piensan que haciendo todo ese tipo de cosas van a terminar con Dios. Pero todos sabemos que eso nunca jamás ocurrirá. Toda la gente que en el pasado arremetió contra Dios, aquellos que negaron la palabra, aquellos que dijeron fuertes y convincentes argumentos para intentar decir o evidenciar que Dios no existe, todos absolutamente han pasado, han perecido, han muerto. Gente tan conocida como Friedrich Nietzsche, Marx, Stephen Hawking, y un sinfín de gente que proclamaron su ateísmo, todos han perecido. Y sin embargo la palabra de Dios sigue hoy en día más vigente que nunca. Por más que se empeñe el mundo, nunca podrán apagar la voz de Dios. Jamás de los jamases podrán destruir la bendita y poderosa palabra de Dios. Pueden prohibirla, como en muchos países del mundo está prohibida la Biblia. Pueden manipularla,
pueden quemarla como se hace en tantos otros sitios, y mira, y pueden hacer todo aquello que se les venga en gana. Pero como dice la Biblia, en Hechos capítulo 5, versículo 39, todo lo que es de Dios nunca se podrá destruir. Así que nosotros no tenemos que tener miedo a todos esos argumentos que se puedan dar de aquellos que profesan ser ateos. Nosotros no tenemos que intimidarnos ante esas personas que, en un alarde de conocimiento, intentan mostrar que la Biblia es mentira. Porque un día toda esa gente pasará. Pero como bien dice la Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 13, versículo 31, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Todos aquellos que quieren acercarse a Dios o acercarse a su palabra con el fin de mostrar que Dios no existe, ¿saben lo único que va a ocurrir? Lo mismo que pasó con los fariseos. No van a entender absolutamente nada. Leerán la Biblia de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis, y no la entenderán. Pero todos aquellos que tenemos disposición en nuestro corazón, que tenemos ese deseo de acercarnos a Dios porque le amamos y creemos en Él totalmente, creemos en su existencia, vamos a poder conocerle cada día más. La Biblia dice en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11 y en el versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y también dice el versículo que es necesario que si nos acercamos a Él, tenemos que creer que Él existe. Si tú lees la Biblia con otro fin que no sea conocer a Dios, no vas a entender nada. Si tú vas con soberbia, altivez a la hora de estudiar la palabra, probablemente vayas a salir todavía más confundido de lo que ya estás. Pero si vas con un corazón contrito, un corazón humillado, Dios no te va a despreciar y se va a manifestar en tu vida. Yo siempre he dicho que el ateísmo un día se acaba. Todos aquellos que no creen en Dios, que dicen ser ateos, agnósticos o lo que quiera que sea, el día que les toque partir de este mundo, ese día se van a dar cuenta que ellos han sido engañados. La Biblia dice en la carta a los Romanos, en el capítulo 14 y en el versículo 11, que un día ante el Señor se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Aquellos que se rieron de Él, de su palabra, todos aquellos que se burlaban de las cosas de Dios, que se burlaban de los cristianos, aquellos que han arremetido con violencia contra los hijos de Dios y contra todo lo que tenga que ver con el Señor, un día se postrarán delante de Jesús reconociéndolo como Dios. Hoy parece ser que ser ateo está de moda, pero como todo en esta vida, las modas pasan y lo que va a permanecer por siempre es Dios y su palabra. Así que en estos tiempos, más que nunca, agarrémonos a este bendito y poderoso libro y no nos apartemos ni un solo milímetro de sus enseñanzas. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias a ese bendito y poderoso Dios que nos ama. Señor, gracias por tu palabra, que la amamos, la estudiamos cada día de nuestra vida. Gracias por este mensaje tan poderoso que has dejado para nosotros. Señor, queremos pedir tu bendición para este día. Que nos guardes, que nos bendigas, que tu mano poderosa esté sobre nosotros, no solamente hoy viernes, sino todo el fin de semana que tenemos por delante. Pon tu mano, mi Dios, para que todo esté bien. Y siempre, mi Dios, llévate toda la gloria y la honra de aquello que hagamos. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Quería pedirte una oración por nuestra hermana Gisa. Es una hermana que se congrega con nosotros aquí en Fuerteventura, en la Iglesia del Sur concretamente. Y ayer su hijo falleció, de 40 años, repentinamente de un infarto. Ella es brasileña y ahora a estas horas está yendo para Madrid, por la tarde se va para Brasil. Estemos orando por ella, por favor. Háganme este favor, por así decirlo, y hagan una oración por Gisa. Ella se llama Gisa, por su familia también, que han tenido esta pérdida repentina, que nadie la esperaba. Y bueno, sabemos que son momentos duros. Nos vemos el lunes, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Y como cada viernes te digo, te recuerdo, te exhorto, te animo, te impulso, te empujo, todo lo que tú quieras, por favor, congrégate. Ve a la iglesia este fin de semana.
Aparca tus quehaceres, tus obligaciones por un momento y santifica el día de reposo para el Señor. Congrégate, ve a escuchar su palabra, ve a adorarle en comunión con tus hermanos. Dios te bendiga, y si Dios vuelve a darnos el inmenso privilegio de compartir la palabra, nos vemos el lunes en el siguiente devocional. Bendiciones.